nos vamos a nuestro siguiente invitado, que en esta semana, como has visto y han visto todos, hemos tenido muy presente el tema de diversidad, de inclusión, que es algo muy importante para nosotros en la organización, para nuestra comunidad, para todos. Y déjame decirte que pues estamos dedicándonos a esta celebración y también dar visibilidad a la comunidad LGBTIQ+, y nos dimos a la tarea de tener un gran invitado el día de hoy. Lo conozco desde hace algunos años, me encanta que esté con nosotros porque es muy activista en este sentido y la verdad es que hay mucho que aprender. Él es fundador y líder de la red de empleados LGBT de American Express en México y cofundador de algunas otras globalmente e igualmente importantes. Cofundó en el año 2014 Pride Connection MX y fue miembro del directorio de la Federación Mexicana de Empresarios LGBT. Es conferencista en diferentes temas de diversidad y LGBT con diversas audiencias. Ha recibido reconocimientos enfocados a la innovación, negocios, consultoría, liderazgo, diversidad y redes de empleados, destacando el recibido por parte de Pride Connection MX por la pasión dedicada a fomentar la creación de ambientes laborales incluyentes y diversos en México. Actualmente implementa en México la certificación para empresas HRC Equidad MX, mejores lugares para trabajar LGBT, de la organización estadounidense Human Rights Campaign. Sus pasiones son viajar, cocinar, es fanático de ir a torneos de tenis, ver tenis y jugar tenis. Así que tenemos con nosotros a Fernando Velázquez, socio de Adil México. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Eri. Muchas gracias, Bernie. Pues estoy muy contento. Buenos días a todos y a todas quienes están conectados, ¿no? A los KIOS y a las KIOS en esta interesantísima sesión. Y bueno, algo sonrojado por la introducción que me hacen, ¿no? Amigo, no es para menos. Has hecho muchísimas cosas. Hace un rato que no nos veíamos y he visto también cómo tú has crecido en esto y tu voz cada vez se escucha muchísimo más. Eso me da mucho gusto y un orgullo tremendo de verte así y aparte tenerte aquí en el programa. ¿Y qué te parece si nos arrancamos con esta plática? Te cuento que hace una semana tuvimos una invitada, se llama Cristina Maza, seguramente la ubicas también, para hablarnos de inclusión y diversidad y sobre la diferencia entre inclusión y diversidad. Y a mí me gustaría muchísimo que nos platicaras tú un poquito más, además de cuál es la diferencia entre estos y resaltar esta diferencia en tus propias palabras. También hay una parte que de pronto es muy confusa para la gente y luego a veces lo que no entiendes lo rechazas o es una conversación que no quieres tener, pero es importante y hay que tenerla y hay que clarificarlo. Esto entre preferencia sexual y preferencia de género, que también son dos cosas muy, muy diferentes y que creo que es importante ponerlo en la mesa. Claro que sí, Eri. Muy interesante estos temas, porque además estamos en el marco del mes del orgullo, ¿no? El mes del orgullo LGBT, junio es usualmente, o no es usualmente, pero es el mes en el que conmemoramos el orgullo LGBT ya desde hace muchísimos años, desde 1969, y poner en perspectiva que esta es la 43ª ocasión que México, en el país, se va a conmemorar, lo cual ya son pues más de 4 décadas. Y para ahondar un poquito en esta diferencia y en mis propias palabras entre diversidad e inclusión, a mí me gustaría mencionar que diversidad somos todos y todas, ¿no? Todas las personas que estamos en este momento conectadas y no conectadas somos personas diversas en todos los sentidos. Nacimos en diferentes momentos, en diferentes lugares, tenemos diferentes géneros, tenemos diferentes sexos, vamos a ahondar en eso en unos minutos, pero estudiamos distinto, hablamos distinto, algunos ceseamos, algunas tartamudeamos, nos vestimos y nos comportamos de manera distinta. Entonces, la diversidad somos todos y todas. Eso es inconmutable. Así estamos. Okay. Y bueno, pues también hay diversidad en el género animal. Bueno, pues también definitivamente en el género humano. Y la inclusión es todo aquello que nosotros vamos a accionar. Es lo que está en nuestras manos. Eso es lo que está en nuestra decisión. Está en nuestra decisión cortar ahorita estar en esta sesión o no, o quedarnos porque queremos conocer y aprender más.
está en nuestra decisión nosotros reconocer las diferencias de las personas y entender pues, lo que mencioné como la diversidad. Entonces, en breves palabras, ¿no? Sin entrar en tonos académicos, eso encontraría yo de una manera casual. Hiciste una introducción, Eric, que me gustaría modificar el término para actualizarlo. No es porque esté incorrecto, Ajá. pero me gustaría que todos aprendiéramos a utilizar el término orientación en lugar de preferencias. Si bien tenemos la fortuna de vivir en México, en donde en México, en el artículo primero constitucional, fracción 32ª, ya me vi viejito, ¿verdad?, en acordarme de ello, Ajá. habla de la no discriminación. Y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habla de la no discriminación por preferencias sexuales. Perfecto, maravilloso. Voy a poner como referencia la Constitución de la Ciudad de México, que data de apenas unos 3 años, que es una constitución moderna, y ahí habla de preferencias u orientaciones sexuales. ¿Por qué utilizamos el término orientación sexual en lugar de preferencia sexual? Esto Ajá. data a partir de 1990, cuando deja de ser la homosexualidad deja de ser considerada una enfermedad mental por la Organización Mundial de la Salud. El 17 de mayo de 1990 es retirado del catálogo y en ese momento es entonces reconocido que no es una preferencia sexual, sino que es una orientación. Y lo mismo sucede con la orientación de género o la identidad de género, que entraré en detalles en algunos, ya ahora en algunos minutos. Es importante, como bien lo menciona Seri, que entendamos un poquitín, ¿no?, las diferencias de las dimensiones de la diversidad sexual y de género en todos los aspectos, porque esto nos toca y nos corresponde a todas las personas. No Sí. es de las personas homosexuales, no es de las personas trans, es de todas. Todas tenemos diferentes dimensiones y capas en la sexualidad. Vamos a hablar de 4 aspectos. Uno, el primero, sexo, ¿no? El sexo son las características biológicas contenidas que pueden ser las genéticas, las hormonales, las anatómicas, las fisiológicas, las físicas, a partir de las cuales las personas fuimos clasificadas como machos o hembras al nacer. Ese es el sexo. También dentro de ellas caben las personas intersexuales. No vamos a entrar en detalles, es complejo de explicarlo, pero si oyen por ahí el acrónimo I, las personas intersexuales entran también en una categoría de diferencia en el tema del sexo. Vámonos ahora a la orientación sexual. Aquí es distinto. Aquí es la capacidad que tenemos cada una de las personas en sentir una atracción erótica afectiva por las personas y que pueden ser del mismo género, de diferente género, de varios géneros o de una persona de identidad de género. Entonces Ujú. aquí ya es distinto, aquí ya es hacia dónde, cómo nos sentimos, cómo nos atrae, con el cual sentimos esa atracción para tener una relación afectiva, sexual o sexo afectiva. Entonces pasamos por sexo, ¿no? Características biológicas. Orientación sexual es una capacidad para hacerlo, ponerlo en práctica. Y pasemos ahora a la identidad de género. La identidad de género es la vivencia interna, personal, que cada uno de nosotros tenemos e individual del género. Es la manera que cada uno de nosotros nos sentimos y que puede corresponder o no al sexo asignado al nacer. En resumen, si yo nací con órganos sexuales o con características biológicas de un macho o de un hombre, pero me identifico con el otro género, en este caso, el género femenino o el de una mujer, entonces yo sería considerada una persona trans o una persona de identidad de género. No necesariamente tiene que ser una persona trans homosexual o bisexual o heterosexual, porque se cruzan entonces también estas capas. Yo puedo ser una persona transgénero, en donde soy perfectamente o soy heterosexual, o puedo ser una persona transgénero en la cual soy bisexual u homosexual, porque entonces aquí tiene que ver con una acción distinta entre la identidad de género con esa capacidad de sentir una relación sexo-afectiva.
Y pongamos otra de las dimensiones. Esta es la expresión de género, que todos también tenemos diferentes expresiones de género. Y es la manifestación que tenemos las personas por hablar, por movernos, por expresarnos, por comportarnos, por la manera de vestir, por la manera de socializar. Ahora lo estamos viendo, ¿no? De todos estos meses trabajando más desde casa, en donde pues hemos cambiado el color de las uñas, en donde hemos cambiado el color del cabello, en donde tradicionalmente nosotros pues accionamos y nos comportamos de una cierta forma. Pongamos como ejemplo, una mujer, y que esto nos ayuda a entender la expresión de género para erradicar las discriminaciones que hablaremos en algunos minutos. Pero si Ah, nosotros vemos a una persona, una mujer, imaginémonos a una mujer, talla baja, caderas anchas, cabello corto, sin anteojos, sin maquillaje, quizá nos venga a nuestro pensamiento que es una persona homosexual, o como se le llama en el acrónimo, lesbiana, hablando en términos de orientación sexual. Lo único que vimos de esa persona es su expresión de género. No asegura en absoluto su orientación sexual. Claro. Entonces, si entendemos que existe la expresión de género, entenderemos que hay maneras de ser, pero que no son relacionadas directamente o necesariamente con nuestra propia orientación sexual. Las ok. personas trans viven muchas etapas en la expresión de género, por lo que recordemos que las personas trans que pasan por un proceso de transición y de confirmación eh, eh, sexogenérica, pues entonces transitarán de una expresión a su expresión correspondiente a su identidad de género. Bueno, pues no les quiero aburrir, pero pues un pincelazo de conocimiento para poder comprender lo que bien mencionaba Seri, de entender un poquitín de esto que estamos viendo cada vez más en este momento y además en redes sociales. Ok. Oye, Fer, yo te quisiera preguntar, con todo esto que es súper ilustrador, ya nos diste una explicación de todas estas dimensiones, todas estas definiciones y las diferentes características de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante en el contexto de una empresa ya darle doble clic y ver más a detalle esta orientación sexual, esta identidad de género? Y sobre todo, ¿cómo debe una empresa manejar la no discriminación hacia estos grupos que tradicionalmente se llaman LGBT? Que pues para muchas personas pueden ser muy normales, pero a algunas todavía les puede causar algo de extrañeza, ¿no? Es importantísimo esto y qué buena pregunta, Bernie, porque no nos podemos extraer de la sociedad y desde luego no nos podemos extraer de la sociedad laboral. Pasamos demasiado o mucho tiempo de nuestra vida trabajando para una o varias empresas. Pasamos demasiadas horas del día para laborar y trabajar en una empresa o en ocasiones hasta en varias. Entonces, cuando hablábamos hace un rato de la inclusión, ¿no? De la diversidad y de la inclusión, las empresas deben conectar también con acciones de inclusión. Es importantísimo entender que somos diferentes las personas allá afuera, aquí adentro en la empresa y en cualquier etapa de nuestras vidas. Por lo tanto, las empresas tienen que ser conscientes que deben de tener programas de inclusión y con una profunda búsqueda de la equidad. Y hace Mm. unos días en una conversación con una gran amiga, Ofelia Pastrana, mencionaba, ¿no? De reconocer ahora también la etapa de la exclusión, ¿no? Trabajar mejor por la exclusión, por la no exclusión, en lugar de la no discriminación. Entonces, esto es súper, súper importante. Las empresas deben de haber volteado ya, si no lo están haciendo, deben de hacerlo con gran sentido de urgencia, si realmente quieren entender y atender que desde las diferencias de todos y todas están estas grandes ventajas que nos va a favorecer. Y esto me liga a esta parte, ¿no? Pues, ¿qué le va a dar a las empresas? ¿Qué Sí. beneficios le va a entregar? Ujú. Ok. Primero, porque lo tenemos que hacer. O sea, no nos queda otra. La verdad es que los derechos de las personas, los derechos civiles y los derechos humanos también es algo inconmutable. No podemos actuar sobre las personas. O sea, no podemos Sí. eh, ser buenos ingenieros, ser buenas ingenieras, pero que no me cuentes y no me digas nada, ni quiero entender de cuál es de alguna etapa o faceta de tu vida o tus capas de, la, de pues las dimensiones, ¿no? Ajá. De quién eres. No tiene que ser que seamos amigos de todos y todas, pero comprenderlo y entenderlo y no excluir. Entonces, Claro. va a ser benéfico en todos los sentidos. Se ha encontrado, y cuando hablamos de innovación, ustedes son una empresa basada en una empresa de tecnología, basada profundamente en la innovación.
hemos visto, ¿no? Con la pandemia y hemos visto todas las múltiples aplicaciones que demandan cada vez de más, mayor interconectividad, ¿no? Para podernos hacer la vida, no solo era más fácil, como lo decíamos antes, sino que ahora más fácil y segura. Entonces, entendiendo ello y entendiendo esta diversidad tecnológica y diversidad de las personas, nos va a generar beneficios. ¿Qué tipo de beneficios? Productividad individual. Si estamos todos y todas contentas como esta mañana, ¿no? Viendo quiénes cumplieron años, el Día del Padre, en los festejos, las conmemoraciones, quienes logran los retos de su trabajo, pero además que pueden vivir plenamente, pueden vivir tranquilamente, en donde no van a recibir agresiones de su compañera, de su compañero a través de la conectividad virtual, en el comedor, en los pasillos o en el estacionamiento, o el fin de semana, ¿no? Estas partes, ¿no? Coloquiales y que se ven frecuentemente, ¿no? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Y entonces esta persona se queda callada, ¿no? O algunas personas se quedan calladas porque prefieren no comentar. Pues, ¿qué van a hacer? ¿Con quién van a ir? Que no siga la siguiente pregunta. Sí. O de regreso de las vacaciones, ¿no? No quieren comentar o no se quieren, o se invisibilizan a través de las redes sociales, ¿no? No quiero visibilizarme en las redes sociales. O cuando dicen, ¿por qué Eri tiene unas redes sociales, ¿no? Que tiene Erika Domínguez, pero ya me la encontré el otro día con un acrónimo ahí, porque en el acrónimo está su vida y en la otra está su otra vida. ¿Cuál es la mejor vida? Eso le va a producir a la empresa, a la persona, le va a producir un sentido de pertenencia, un sentido de inclusión. Va a estar contenta, va a ser productiva. Por consecuencia va a ser innovadora. Y la suma de los esfuerzos de las personas van a ser bingo, que los resultados de la compañía se den y se vayan al cielo, ¿no? Que se vayan y que rompan todas estas barreras del desarrollo de la empresa. Y algo súper importante, va a haber un retorno de la inversión. No nos olvidemos de las personas que han puesto su capital, que son las inversionistas, las capitalistas, los accionistas de las compañías, que van a vivir, que van a través del proceso del talento diverso, van a ver que este retorno se va a ver clarísimo. Así es. Fer, nuestro tiempo siempre va en nuestra contra, pero yo no quiero que te me vayas sin que nos expliques esta parte que es tan valiosa. ¿Cuáles son estos pasos que las organizaciones debemos de seguir para generar ambientes laborales muchísimo más abiertos a la diversidad sexual, a la diversidad de género, para lograr pues una organización más abierta a esta diversidad, tanto como organización, pero también, y quiero tomar aquí una pregunta que nos hacen en el chat, en nuestro día a día, de esas cosas pequeñas que hacen que sumemos a tener esa apertura, crear estos ambientes cómodos para todos. Excelente. Bueno, pues lo primero es lo que estamos viviendo en esta sesión, ¿no? El grupo de liderazgo, la cabeza, tiene que tener una decisión, tiene que tener un pensamiento, tiene que estar en su ADN ya y en su programa estratégico por múltiples razones, que la diversidad es algo que existe inconmutable, que la inclusión son acciones que deben estar en el programa de trabajo. Sí o sí. Liderazgo de arriba hacia abajo, sin pasar por la gerencia media. La gerencia media es muy importante porque es la que mueve la ejecución de todos los equipos, de todos los días. Esto tiene que sentirla también. Debe de haber sido apoyado, ¿no? Lanzado por la alta dirección, pero la gerencia media debe de vivirlo. La gerencia media debe de educarse también. Sí. Debe de entender las diferencias, debe de entender a las diferencias de las personas y debe de estimular las acciones de las personas y la manera de ser de cada uno. Algo súper importante es que me gusta decirlo así, que hay que hacer programas de visibilización. Lo que no se ve no existe. El hablar el día de hoy de las capas o las dimensiones de la diversidad sexual o de los acrónimos LGBT es ponerlo en perspectiva y en conocimiento que existimos. El 10% de la población se considera que somos personas de la diversidad sexual y de género o LGBTs. Puede aumentar, está ampliando, no vamos a entrar en detalles de otras características sexuales, pero hablemos del 10%. Entonces, una de cada 10 personas que nos está escuchando probablemente sea parte de la diversidad sexual y de género. Entonces, esto se merece. Lo que no se ve no existe, lo que se visibiliza está al alcance de nosotros, y algo súper importante es que lo que no se mide no se mejora. Los indicadores, ¿no? Evidentemente, están los indicadores de negocios, están los indicadores de productividad individual,
están los indicadores de productividad cruzada con los indicadores de negocio y está entonces también los indicadores de cultura. Entonces, hay que estar. Y otro mecanismo es hablar de autoevaluarse. En las empresas, ¿no? Nos metemos a prácticas de evaluación internas y externas, nos ponemos en perspectiva y nos subimos a ejercicios de búsqueda de participar en rankings y de participar en certificaciones. Y afortunadamente en México existe una certificación a la cual tengo el gran orgullo de participar y pertenecer, que es la certificación de empresa inclusiva como mejores lugares para trabajar LGBT, que se llama HRC Equidad MX. Entonces, la práctica de evaluación también a las personas, ok, es fundamental, pero también el de las empresas. Este puede ayudar entonces no solamente a decir en qué estado me encuentro, en qué estado se encuentra mi cadena de valor, ya sean clientes, ya sean proveedores, ya sean aliados, sino que además, cómo puedo utilizar una herramienta de este tipo para ayudar a apuntalar un programa de trabajo que seguramente se tienen en todas las empresas, ¿no? Entonces, creo que son las etapas que se deben de considerar. Ninguna es más importante que la otra. Todas sumadas van a hacer que entonces sea real un círculo virtuoso o un gran ecosistema laboral por la diversidad e inclusión. Y algo súper relevante es que no es exclusivo de las personas LGBT, porque hoy estamos hablando de las personas LGBT. Es que todos tocamos diferentes capas de lo que mismo que hablamos de la diversidad. Podemos ser un hombre homosexual, un hombre heterosexual, una mujer bisexual, pero vamos a estar cruzando en que vamos a ser hombres, vamos a ser mujeres, vamos a ser jóvenes, un día vamos a ser más mayores, un día, como dice Seri, pues ya nos va a tocar la vacuna esta semana, entonces bingo, ¿no? Ya sabemos en qué rango de edad nos encontramos. Y bueno, y un día saldremos al retiro y entonces lo evidenciaremos, pero habrá quien se esté incorporando a la empresa el día de ayer, mañana, ¿no? Entonces también estas nuevas generaciones nos están enseñando a ser diversos. Buenísimo, yo creo que cuando esta charla está en YouTube, yo la voy a volver a ver porque sí quiero tomar ciertas notas, lo bueno es que la vamos a tener ahí. Muchísimas gracias, Fer. Nos falta tiempo para conversar contigo, yo creo que es una charla que da para más y si me lo permiten todos aquí, te quiero volver a invitar para poder seguir con estas conversaciones. Aquí tenemos las redes de Fer, si alguien lo quiere seguir, si quiere entender más del tema, la verdad es que es un tipazo y siempre nos explica muy bien todo esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa hoy. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y gracias por llegar con todos los y las guíos en esta sesión. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fer, y ojalá tengas oportunidad de regresar al programa. Esto que comentaste de la certificación es algo que aquí en la organización le ponemos mucha atención y traemos ahí una iniciativa al respecto. No solo es porque estemos en el mes donde se tocan estos temas principalmente en todo el mundo, sino que verdaderamente la organización quiere tener la inclusión y la diversidad que se viva en toda nuestra organización. Entonces, ojalá haya otra oportunidad para que lo podamos ver contigo más a detalle. Encantado. Así es. Muchísimas gracias, Fer, por tu tiempo.